Sí se ve la presentación, licenciado. Perfecto, gracias. Bueno, el costeo variable, de alguna manera ya conocemos nosotros la diferenciación entre costos variables y costos fijos. Entonces, pues este tema viene como a recalcar esa diferencia y a darnos cuenta cómo puede ser beneficioso el hecho de considerar únicamente costos variables al momento de estar costeando la producción. El costeo variable, pues es un método que yo diría que corresponde a la contabilidad administrativa. A esa rama de la contabilidad es que corresponde, ya que sirve muchísimo para poder planificar, es muy útil para poder tomar decisiones. Eh, y resulta que lo que hace el costeo variable es separar los costos fijos de los costos variables de producción, de tal manera que los costos unitarios pues únicamente reciben costos variables. Así que el costo de producción únicamente estaría conformado por cargos variables que vienen siendo materia prima. Hemos de recordar que la materia prima pues siempre se considera variable. Entre más productos se fabriquen, pues más será la cantidad de materia prima a utilizar, ¿verdad? No solo en cantidades que sean, qué sé yo, kilos, yardas, etcétera, sino monetariamente hablando también. Y de igual forma, mientras menos productos se tengan que elaborar, pues menos será la cantidad de materiales a utilizar o consumir, ¿verdad? La mano de obra directa, pues también se le va a estar dando ese carácter de variable. Aunque cuando vimos el tema de mano de obra, yo les comentaba de que muchas veces se remunera por tiempo. Entonces, si al obrero ya se le tiene un salario fijo, sea diario, semanal, quincenal, mensual, pues no va a importar la cantidad de productos que esté fabricando, porque siempre va a tener su mismo pago, ¿verdad? Pero la realidad es que en esta clase de ejercicio siempre vamos a estar considerando casos en los cuales la mano de obra tenga un carácter variable, es decir, una remuneración a destajo o, dicho de otra forma, una remuneración mediante unidades producidas o mediante productos fabricados, quiero decir. Y de esta manera, pues también la mano de obra directa va a ser variable, porque mientras más productos fabrique el obrero, pues más se le va a pagar en total, ¿verdad? Y si tiene un descenso en la cantidad de productos que está fabricando, pues también va a tener un descenso su salario, ¿verdad? Así que sería una mano de obra directa variable la que se estaría considerando dentro de este tipo de ejercicios y además, pues los costos indirectos de fabricación van a ser únicamente los variables. Aquí vamos a ser un poco discriminativos, diría yo, porque no le vamos a dar ingreso a los costos indirectos de fabricación de tipo fijo. Solamente se van a tomar en cuenta los costos indirectos de fabricación variable. Esa es como la norma, digámoslo así, de este sistema, de que únicamente cargos variables van a integrar el costo de producción. Ahora, el hacer el costeo de esta manera, considerando únicamente costos variables,
Pues tiene la característica de que estaríamos evitando la fluctuación del costo unitario. Esa fluctuación del costo unitario la observamos mucho en los costos tradicionales que también reciben el nombre de costos absorbentes. La forma en que hemos venido costeando, la forma en la que yo les he venido enseñando sobre costos de producción ha sido una forma tradicional o absorbente. Lo que quiere decir es que hemos tomado en cuenta todos los costos. Se han absorbido todos los costos, tanto fijos como variables, al momento de em, darle una valorización a la producción realizada, ¿verdad? Estamos contemplando entonces la totalidad de los costos. Em, pero el costo unitario, cuando se toma en consideración costos fijos, les quiero decir que eh, tiende a fluctuar, tiende a fluctuar. Y entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, tenemos 100,000 quetzales de cargos fijos. ¿De qué puede ser esos 100,000 quetzales? ¿De qué concepto? Bueno, esos 100,000 quetzales pueden ser, imaginémonos solo cargos fijos, por favor. A nuestra mente pueden venir alquileres, seguros, em, probablemente sueldos de gerencia de producción. Bueno, a nuestra mente pueden venir una serie de cargos de tipo fijo. Entonces, si la empresa, si la fábrica solamente ha producido 10 unidades o 10 productos en el mes, imagínense ustedes dividir 100,000 quetzales entre 10 productos fabricados durante el mes. Dios mío, son como 10,000 quetzales los que habría que cargarle a cada producto, ¿verdad? Entonces, definitivamente sería algo matador para nuestros costos. Em, Probablemente los productos ni podrían ser vendidos, de tanto que se tendría que elevar el precio de venta, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo dividir 100,000 quetzales entre 100 productos. Supongamos que fueron 100 los productos que se fabricaron en el mes, no 10, sino 100. Bueno, eso por lo menos ya impactaría de una manera menos crítica, ¿verdad? Porque serían solo 1,000 quetzales lo que le corresponderían a cada producto. Eh, y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los costos fijos tienen esa particularidad. Los costos fijos siempre van a ser constantes, no importa la cantidad de productos que se esté elaborando. Y de tal cuenta, pues el costo unitario puede fluctuar mucho, ¿verdad? Ya les dije que en el caso de que solo se hayan elaborado 10 productos, el costo unitario sería de 10,000 quetzales, imagínense ustedes, en cargos fijos. Pero en el caso de que se elaboren 100 productos, el costo unitario ya sería de 1,000 quetzales. Bueno, eso significa que el costo fijo, por esa misma naturaleza de ser constante, pues está provocando fluctuación en el costo unitario porque está como dependiendo del volumen de producción, así va a ser el total de cargo fijo a asignar en cada producto. Y si nosotros analizamos las cosas muy fríamente,
La realidad es que todos estos cargos fijos que yo les mencionaba, como el alquiler del edificio, por ejemplo, pues no son en realidad cargos que estén tan directamente vinculados o tan directamente relacionados con el acto de producir. En cambio, los cargos variables sí tienen mucha relación o mucha vinculación con el acto mismo de producir, ¿verdad? Cuando hablamos de materia prima, definitivamente eso está enlazado al acto de producir, así como hablamos de mano de obra, así como hablamos, por ejemplo, del material indirecto. Entonces son cargos que definitivamente se vinculan profundamente con la elaboración de cada producto. Y bueno, esto es un recordatorio de, de la diferenciación entre cargos fijos y cargos variables. Los cargos fijos pues permanecen constantes, estáticos, sin que se vean afectados por cambios en los volúmenes de producción o de ventas. No vamos a decir, bueno, el seguro contra incendio que estamos pagando cada año, pues se va a ver incrementado por parte de la aseguradora, porque ahora estamos produciendo más, o nos lo van a disminuir por parte de la aseguradora porque ahora estamos produciendo menos que antes, ¿verdad? Entonces, realmente no hay una vinculación con los volúmenes de producción o de ventas. Y si en algún momento dado nos aumentan el alquiler o nos aumentan el seguro contra incendio, pues la realidad es que no se va a deber a los cambios en los volúmenes de producción. Se podría deber a otras cosas, ¿verdad? Pero no porque estemos vendiendo más o porque estemos vendiendo menos. En cambio, los cargos de tipo variable, pues como les decía, tienen una vinculación muy, muy estrecha con los volúmenes de producción y de ventas. Hablábamos de la materia prima, de los salarios de los obreros. eh, Hablábamos, por ejemplo, de las comisiones sobre ventas. Les mencioné una ocasión porque pues es un cargo también de tipo variable. Si, por ejemplo, se le paga una comisión a los vendedores de acuerdo a la cantidad de productos que están vendiendo, pues definitivamente esa comisión tiene un carácter variable y también tendría que ser considerada eh, pues como parte de todos esos cargos variables de la empresa. Eh, Volviendo al tema de los costos y gastos fijos, ¿y por qué digo costos y gastos fijos? Digo costos cuando me estoy refiriendo a cargos que se asignan en el área de producción. Y digo gastos cuando me refiero a cargos que se asignan en áreas que no son de producción. Por ejemplo, en el área de ventas puede haber un gasto fijo, qué sé yo, pueden ser los sueldos del gerente de ventas y de la secretaria del área de ventas, por ejemplo. Entonces, hay costos y gastos fijos que bien se podrían agrupar todos como cargos fijos. Y estos pues se van a estar realizando haya o no haya producción, haya o no haya ventas, y se efectúan bajo un control directivo, de acuerdo a políticas de producción o de acuerdo a políticas de ventas. Se dice que muchas veces este tipo de cargos, eh, para su existencia, se tuvo que haber realizado un contrato.
por ejemplo, un contrato de publicidad, ¿verdad? Un contrato que se firmó con la agencia publicitaria, un contrato que se firmó con el dueño del edificio para que nos diera en alquiler el inmueble y poder utilizarlo para fabricar los productos. Entonces se dice que comúnmente estos cargos fijos pues tienen implícito este tipo de decisiones contractuales, ¿verdad? Quiero decir, por contratos. También las depreciaciones, por ejemplo, cuando hablamos de aplicar porcentajes legales de depreciación, bueno, estos cargos siempre van a ser fijos, definitivamente. Los seguros, fianzas, salarios, eh, todo esto pues son cargos fijos. Les hablaba de la publicidad, de la propaganda, de honorarios, sueldos de funcionarios y de personal de oficinas. Entonces, cuando no hay una relación directa con cambios en los volúmenes de producción y de ventas, pues estamos hablando de cargos fijos. Eh, a veces no son tan totalmente fijos, porque puede pasar, por ejemplo, que analizando el tema de la energía eléctrica, pues se pueda llegar a la conclusión de que es semifijo, porque a lo mejor está integrado por una cuota constante, una cuota fija que nos cobran todos los meses, pero también se toma en cuenta la cantidad de kilovatios que se están consumiendo en el mes. Entonces, a veces se puede decir que no son del todo fijos o no son del todo variables, ¿verdad? Pero nosotros en este tipo de ejercicios sí estamos siendo muy radicales, muy categóricos con la diferenciación. Eh, Hago la aclaración de que las depreciaciones pues pueden ser variables, claro que sí. Y lo vamos a ver con más detenimiento en Administración Financiera 2, en el tema de los métodos de depreciación. Porque cuando la depreciación se calcula, por ejemplo, en base a la cantidad de productos fabricados en el mes, digamos que la depreciación de las máquinas, esa depreciación que se calcula se hace tomando en cuenta la cantidad de productos que se fabricaron en el mes y vamos a decir que en base a eso se va a determinar el desgaste físico de las máquinas. Bueno, entonces estamos hablando de una depreciación que puede ser variable, claro que sí. Y en ese sentido, pues habría que tomarla en cuenta dentro de los cargos variables en este sistema. Eh, y bueno, lo de la energía eléctrica ya les mencionaba yo que puede ser variable. Si a medida que se produce más, se va consumiendo más kilovatios, pero también puede ser considerada fija. Si ese valor que van a cargarnos en la factura todos los meses, pues no depende de cuánto se esté produciendo en la fábrica, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en consideración, que al final de cuentas podría catalogarse como fija o, como les decía hace un momento, semifija, ¿verdad? Eh, Independientemente de la aplicación del sistema del costeo variable, se puede aplicar también perfectamente bien, ya sea un sistema de costos mediante órdenes de fabricación o un sistema de costos mediante procesos continuos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué puede pasar de que la fábrica esté operando bajo un sistema de procesos continuos, pero
el análisis de todos sus costos lo realiza mediante el sistema del costeo variable. Entonces no hay ningún tipo de problema con que esté utilizando procesos continuos y al mismo tiempo esté utilizando el sistema del costeo variable, porque sí se pueden aplicar ambos sistemas a la vez. O que esté aplicando el sistema de órdenes de fabricación, como también podría ser el de ABC o CBA, como le dicen algunos, costeo basado en actividades, y también estar aplicando el sistema del costeo variable. Entonces, eso de hacer a un lado los cargos fijos para poder costear, la verdad es que se puede hacer con cualquier sistema. Con órdenes de fabricación lo puedo hacer, con procesos continuos lo puedo hacer, con CBA también lo puedo hacer, de solamente tomar en cuenta cargos variables al momento de costear. Ahora bien, en los estados financieros que, por ejemplo, se tengan que entregar al fisco, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque esos estados financieros tienen que estar elaborados tomando en consideración todos los costos, no solo los variables. Entonces, por eso les decía yo al inicio de la clase que el sistema del costeo variable es un tema que le compete exclusivamente a la contabilidad administrativa. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo voy a implementar el costeo variable para determinar, por ejemplo, a qué precio de venta pudiera yo pues comercializar mis productos, eh, pero quizás solo me va a ayudar para tomar ese tipo de decisiones a lo interno, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, me convendría vender a tal precio porque ese precio solamente cubriría costos variables y entonces ya tengo definido lo que voy a hacer, pero los estados financieros que yo entregue al fisco, esos tienen que contener todos los costos, tanto los variables como los fijos. Allí no puedo hacer exclusiones porque estaría incumpliendo con principios de contabilidad generalmente aceptados al dejar afuera los costos fijos. Entonces, por eso repito, el costeo variable es un sistema de la contabilidad administrativa. Yo tuve una anécdota hace unos años y lo voy a mencionar ahorita porque siento que tal vez con esto me doy a entender mejor antes de seguir avanzando. Hace muchos años yo tuve una experiencia en una ocasión que viajé a El Salvador. Les estoy hablando de hace muchísimo tiempo porque pues se manejaban colones, todavía no estaba dolarizada la economía. Y entonces estando en El Salvador estábamos pues paseando por el centro histórico de El Salvador. Miré una zapatería y me llamaron mucho la atención unos zapatos, un par de zapatos. Y entonces entramos, ¿verdad? A insistencia mía. Entramos y entonces pedí que me los mostraran, me los probé. Y yo estaba pues muy interesada porque de hecho esos mismos zapatos yo los había visto antes
en una zapatería aquí en Guatemala. En una zapatería, estoy hablando de zapatos que se fabricaban en Guatemala. Y a mí me habían gustado mucho los zapatos, pero no los había comprado. Yo ya los había visto aquí en Guatemala. Bueno, entonces resulta que cuando yo los vi en El Salvador y vi que eran idénticos, porque era la misma marca, y me puse a ver incluso que decía hechos en Guatemala. Y cuando yo me voy dando cuenta, pues, lo que me llamó la atención desde un principio, desde que los vi en el aparador, en la vitrina, fue el precio. El precio, yo dije, yo inmediatamente me puse a hacer mis cálculos, eh, la conversión, ¿verdad? Y yo dije, son estos mismos y están mucho más baratos que en Guatemala. Entonces, cuando me los probé y volví a preguntar el precio, me lo dieron y yo me di cuenta de que efectivamente estaban a un mejor precio, mucho más baratos, pues los compré, ¿verdad? Los compré y me los traje. Bueno, ¿por qué estoy contando esto? Estoy contando esto porque a mí me parece que es un típico caso de aplicación del sistema del costeo variable. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas o muchas fábricas específicamente? Lo que hacen es que, por ejemplo, cuando van a incursionar en un nuevo mercado, pues piensan que deben de incursionar con un precio competitivo, ofreciendo un precio que sea atractivo al cliente. Entonces, para poder lograr eso, únicamente van a tratar de recuperar los costos variables. Digamos, al momento de que calculen su punto de equilibrio, no van a tomar en cuenta cargos fijos, solo cargos variables. Solo les va a interesar recuperar los cargos variables. Claro, si uno se pone a pensar en eso, de que uno está excluyendo los cargos fijos, pues definitivamente el costo de fabricación del producto sale mucho más bajo, porque no hay costos fijos considerados. Entonces, uno inmediatamente piensa, ¿y qué pasa con los cargos fijos? ¿Acaso no se van a recuperar? ¿Acaso no se tiene el deseo, la voluntad de recuperarlos? Claro que sí, claro que sí. Pero los cargos fijos, pues preocupémonos por recuperarlos en el mercado local. En el caso que yo les estaba platicando, pues podríamos pensar, bueno, recuperemos todos esos cargos fijos en el mercado guatemalteco, ¿verdad? Y en nuestra sucursal de El Salvador, pues allí únicamente enfoquémonos en recuperar cargos variables. Y por esa razón, pues los productos, en este caso los zapatos, estaban a un precio más favorable. Eran los mismos zapatos, la misma calidad, pero estaban a un precio más favorable en ese otro país. Entonces, yo le veo muchísima utilidad al costeo variable en ese sentido, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando a mí me requieren estados financieros por parte de el fisco, definitivamente yo tengo que presentar estados financieros en los cuales se estén incluyendo todos los costos, tanto fijos como variables, porque yo no puedo violentar las normas internacionales de la contabilidad financiera y dejar de reportar ciertos costos. No, yo tengo que dar a conocer todo. Ahora, ¿cómo quiero yo costear
para incursionar en un nuevo mercado, por ejemplo, y fijar un precio de venta competitivo, bueno, esas ya son decisiones a lo interno de cada empresa, que tampoco están violentando nada, ¿verdad? Porque no estamos infringiendo ninguna norma, ningún principio al, al pretender pues determinar un precio competitivo en un nuevo mercado. Entonces, acá les estoy mostrando precisamente de lo que estaba hablando, de que uno tiene que presentar estados financieros pues correctamente, con todos los costos que conlleva la fabricación de los productos. Ahora bien, al aplicarse el costeo variable, se obtienen resultados inferiores de costo de producción, obviamente porque estamos haciendo a un lado los costos fijos. Respecto a la aplicación de la técnica tradicional, el estado de costo de los productos vendidos pues ve disminuido su valor, ya que en el renglón de costos indirectos de fabricación solo aparecen los costos variables. En el estado de resultados se determina la contribución marginal, que es la diferencia entre el ingreso neto y el costo variable de producción de lo vendido. Esto es algo muy interesante, muy bonito, porque no le damos el nombre de utilidad. No vamos a decir utilidad en ventas, porque realmente no se le considera utilidad como tal, puesto que no estamos restándole a los ingresos por ventas la totalidad de los costos. Solo le estamos restando los costos variables. Entonces, esa diferencia que obtengamos, en lugar de considerarla una utilidad en ventas, pues se le da el trato de contribución marginal. Pero eso es puramente eh, tecnicismos, ¿verdad? Solamente cambia el nombre. Eh, Así que la contribución marginal siempre será un valor mayor a la utilidad bruta obtenida mediante la técnica tradicional, pues los costos fijos no se consideran. Claro, aquí lo que va a pasar es que la contribución marginal va a ser más alta. ¿Y cómo no? ¿Cómo no va a ser mayor? Eh, Sería para nosotros muy satisfactorio, ¿verdad? Ver una supuesta ganancia, entre comillas, mucho más alta. De hecho, es satisfactorio, pero hay que tener presente, hay que estar conscientes de que eso resulta de esa forma porque no estamos tomando en cuenta cargos fijos. Entonces, para nosotros puede ser mucho más gratificante ver esa contribución marginal a ver una utilidad en ventas, ¿no? Obviamente la contribución marginal va a tener un valor más alto. Y pues entre las ventajas del costeo variable, yo ya les dije bueno, de hecho ya les dije la que yo considero mucho más valiosa. Así que es adecuado a las necesidades de la administración en lo que corresponde a planeación, control y a toma de decisiones, debido a que la utilidad, que ya vimos que es una contribución adicional, ¿verdad? Mediante el costeo variable se obtiene en la misma proporción que se mueve el volumen de producción y ventas. Eso es lo bonito, eso es lo bonito porque, eh, lo voy a repetir, la utilidad, entre comillas, mediante el costeo variable, se obtiene en la misma proporción que se mueve el volumen de producción y de ventas. Entonces aquí ya no hay fluctuación
en el valor de los costos unitarios. Porque al no estar presentes los cargos fijos, pues el costo unitario ya suele ser bastante estable, digámoslo así. Y es útil en la evaluación de la ejecución de las operaciones, ya que produce información oportuna para efectuar cálculos importantes como el de la relación costo-volumen-utilidad. Cuando se les dio el tema del punto de equilibrio, se les platicó con respecto a esta relación de costo-volumen-utilidad. Y es un tema también dentro del examen final a estudiarlo muy bien porque es tema del examen final, la relación costo-volumen-utilidad. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando se hacían los cálculos del punto de equilibrio, pues definitivamente tenía que estar muy bien separado, tenían que estar muy bien diferenciados los costos fijos de los costos variables. Se tenía que tener una totalidad, una sumatoria de cargos fijos y por otro lado debíamos de contar con un cargo variable por unidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el costeo variable, pues como hace esa diferenciación, nos obliga a que siempre estemos separando los cargos, los fijos de los variables. Entonces, el análisis de la relación costo-volumen-utilidad se puede hacer con mucha mayor facilidad, porque ya de por sí se trabaja con esa separación de costos. Y pues nuevamente acá les estoy diciendo que en el costeo variable no se incluyen los costos fijos. Aquí voy a hablar un poco de las desventajas en el costeo variable. No se toman en cuenta los costos fijos de fabricación en nada que tenga que ver con la producción de los artículos. Entonces no vamos a encontrar costos fijos de fabricación ni en los inventarios finales. Hablo del inventario final de producto en proceso. Hablo del inventario final de producto terminado. No van a haber costos fijos. Ni tampoco en el valor del costo del producto vendido. Entonces, este procedimiento tiene la desventaja de que no opera de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Así que, como les decía hace un momento, se puede aplicar perfectamente bien el sistema del costeo variable, pero a nivel interno de la empresa. En ningún momento lo vamos a utilizar para presentar información financiera a la SAT. Y bueno, por lo mismo, pues el procedimiento del sistema del costeo variable no puede ser utilizado para costear inventarios de estados financieros que se habrán de presentar al fisco. Su aplicación es solo a nivel interno. Es una herramienta de análisis administrativo financiero para ejecutivos que realizan negocios para determinar volúmenes de producción que le permitan a la empresa llegar al equilibrio entre ingresos, costos y gastos. Bueno, yo me di a la tarea de relacionar este tema del costeo variable con, perdón por ese ruido, con el mismo ejemplo que traemos del costo estándar que viene siendo el de la fábrica de las lámparas. Entonces, pues voy a proceder en este momento a abrir mi Excel.
Ustedes se han de recordar que en la hoja informativa para hacer el ejemplo de costo estándar, se los voy a mostrar. Vamos a ver. Perdón por no tenerla a la mano. Aquí está. Bueno, acá resulta que hay algo que nos va a ayudar mucho a poder aplicar el método del costeo variable. Y es el hecho de que dentro de las operaciones reales del último mes nos están dando una separación entre costos indirectos de fabricación variables y costos indirectos de fabricación fijos. Así que si ustedes se ponen a observar, de los 480 quetzales de costos indirectos de fabricación, 200 quetzales son costos indirectos de fabricación variables y 280 quetzales son costos indirectos de fabricación fijos. Esto es muy útil para poder desarrollar el día de hoy la determinación del costo variable para la fabricación de una lámpara y proceder con la estructuración del estado de resultados, mediante el método del costeo variable. Prácticamente aquí tenemos pendiente el numeral 5, porque si observan bien, pues ya tenemos hecho hasta el 4, hasta el estado de resultados con el costo de producción estándar. Ese sería el estado de resultados estándar, en el cual aplicamos variaciones. Entonces es justamente el numeral 5 el que nos está haciendo falta. Y como les decía, este costo variable para la fabricación de una lámpara lo vamos a hacer con datos reales del mes de marzo. La verdad es que en cuanto a materia prima, que está aquí detallada, y en cuanto a mano de obra, que también tenemos aquí la información, pues yo les diría que son cargos que se van a considerar de tipo variable. Los vamos a manejar así, variables. Entonces, solamente dentro del tema de los costos indirectos de fabricación, tendríamos que dejar fuera los costos indirectos de fabricación fijos. En resumen, vamos a tomar en cuenta la materia prima porque es variable. Vamos a tomar en cuenta la mano de obra porque también la vamos a considerar variable. Y en cuanto a costos indirectos de fabricación, únicamente vamos a tomar en cuenta los variables. Entonces vamos a dejar de considerar 480 quetzales de costos indirectos de fabricación, sino que únicamente vamos a tomar en cuenta 200 quetzales, que son los costos indirectos de fabricación variables. Así que lo que se va a quedar fuera, lo que se va a quedar de lado, son los 280 quetzales de costos indirectos de fabricación de carácter fijo. O sea, le vamos a hacer el feo, diría alguien. Vamos a ignorar 280 quetzales de costos indirectos de fabricación fijos. Yo sé que no es una gran cifra, ¿verdad? No es algo que vaya
a provocar un gran descenso en los costos de fabricación, ¿verdad? Porque solo son 280 quetzales. Pero, eh, pues esto solo es un ejemplo. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa al trabajar únicamente con cargos variables de fabricación. Entonces, yo diría que en primer lugar sería muy bueno elaborar una hoja técnica del costo real de tipo variable. Como ya tenemos hecha una hoja técnica del costo real, yo les diría que lo que corresponde a materia prima y a mano de obra, pues es exactamente lo mismo. Todo lo que ven ustedes ahorita en pantalla, materia prima con un total de 3.39, 11, etcétera. Ese costo de materia prima por lámpara, pues va a seguir apareciendo igual, va a continuar siendo el mismo. En cuanto a mano de obra directa, este 3.25 con todos sus decimales también va a continuar siendo igual. Vean, es como que yo me haya ido a la hoja técnica del costo real para fabricar una lámpara y pues prácticamente estoy copiando, estoy volviendo a colocar toda la información exactamente como está ya colocada en lo que se refiere a materia prima y mano de obra. Entonces, si ustedes quieren copiar esto, con muchísimo gusto les doy tiempo. Repito, básicamente es lo mismo, es exactamente lo mismo que está en la hoja técnica del costo real para fabricar una lámpara. Los 3.39 con todos sus decimales de materia prima y los 3.25 con todos sus decimales de mano de obra. La diferencia va a estar en los costos indirectos de fabricación. Porque en los costos indirectos de fabricación tienen que aparecer únicamente los de tipo variable. Ya no van a aparecer los de tipo fijo. Entonces, acá lo que yo estoy mencionando es que, pues según datos de la hoja informativa, los costos indirectos de fabricación del mes, que totalizaron 480, pues se dividen en 280 quetzales fijos y 200 quetzales variables. Para hacer una hoja técnica real, variable, es decir, una hoja técnica del costo real variable, solamente se tomará en consideración los costos indirectos variables para determinar el costo de una lámpara. Con respecto a materia prima y a mano de obra directos, se da por hecho que son de carácter variable. Los costos indirectos variables de 200 quetzales divididos entre 4.800 horas hombre empleadas en el último mes, es decir, en marzo, pues da como resultado este 0.0416 periódico. Si ustedes pueden ver aquí mi fórmula, 200 quetzales de costos indirectos de fabricación variables, los estoy dividiendo entre 4.800 horas hombre. Como quien dice, yo estoy haciendo aquí el numeral 6
de la cédula de elementos reales. Claro, cuando se hace este numeral 6 de la cédula de elementos reales, pues no se hace ninguna diferenciación entre costos fijos y costos variables. Se toma la totalidad de costos indirectos de fabricación, pero como ahorita lo que queremos hacer es una hoja técnica del costo real variable, entonces yo ya no voy a decir 480 entre 4.800, porque así fue como lo hicimos, ¿se recuerdan? Eh, Nosotros dijimos, son 480 quetzales de costos indirectos de fabricación incurridos en el mes de marzo, divididos entre 4.800 horas hombre del mes de marzo. Entonces nos salió a 10 centavos. Nos salió a 10 centavos el costo indirecto de fabricación por hora hombre. Ese fue el resultado del numeral 6 de mi cédula de elementos reales. Pero como ahorita estoy hablando de que hay que diseñar una hoja técnica del costo real variable, entonces ya no voy a dividir 480 porque los 480 quetzales incluían o incluyen, mejor dicho, 280 quetzales de cargos fijos. Entonces solamente voy a considerar los 200 quetzales de cargos variables, los cuales voy a dividir entre las 4.800 horas hombre del mes. Entonces, este resultado lo voy a colocar con todos sus decimales y es de 0.0416 periódico. Estamos hablando que en lugar de ser 10 centavos, pues ahora son como 4 centavos, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de que este es el cargo indirecto o costo indirecto de fabricación por hora hombre. Y estoy hablando de que es un costo indirecto de fabricación exclusivamente variable. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy siendo muy práctica porque no estoy repitiendo toda la cédula de elementos reales, ya que en la cédula de elementos reales, pues solamente vendría siendo el numeral 6, el que cambiaría. Entonces, solo eso es lo que estoy calculando ahorita. Y después de haber copiado exactamente lo mismo de materia prima y de mano de obra que tengo en la hoja técnica del costo real, pues ahora me vengo acá a poner la información de tal y como lo hemos trabajado, ¿verdad? Yo les he dicho que para los costos indirectos de fabricación se multiplica el tiempo necesario por unidad por los costos indirectos variables, en este caso de fabricación por hora hombre. Entonces aquí sería de multiplicar ese resultado del numeral 4 de 5.92 con todos sus decimales por el resultado del numeral 6, que ahora sería así, de aproximadamente 4 centavos. Claro que con todos sus decimales. Entonces, al hacer esa multiplicación, nos da como resultado más o menos unos 25 centavos, ¿verdad? Nos da como resultado 0.2469 y demás decimales. Obviamente, estos costos indirectos de fabricación de esta hoja técnica, pues están distintos a la hoja técnica del costo real, porque si se recuerdan,
eran de 59 centavos. O sea, de 59 centavos pasaron a 24 centavos, 25 casi. Y obviamente el costo por fabricar una lámpara, el costo real por fabricar una lámpara, pues descendió. Si se recuerdan, el costo real de fabricación de una lámpara era de 7.24 y ahorita sin los cargos fijos nos está saliendo en 6.89, no 6.90 podríamos decir. Entonces, es lógico que cuando se quitan los cargos fijos de fabricación, tiene que haber un descenso en el costo. Claro, aquí el descenso en el costo pues no es como que tan significativo, porque como les decía hace un momento, la verdad es que solo son 280 quetzales los que estamos quitando de cargos fijos de fabricación. Entonces, no es una cantidad tan fuerte, ¿verdad? Pero en algo está descendiendo el costo, en algo está bajando. Entonces, de 7.24, pues ahora es de 6.89, bueno, 6.90 casi. Entonces, pues yo les presento esta hoja como la hoja técnica del costo real variable, que incluso si lo desean, pues le pueden tomar ahí una captura, ¿verdad? Ahí está como que completa en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Tuve que disminuir el tamaño, perdón, tuve que bajar el zoom para que saliera completa en una sola pantalla. Pero tal vez ya después de tomada la captura, ustedes pueden ampliarla. Entonces ahora voy a pasar al diseño del estado de resultados mediante el método del costeo variable, que sería un estado de resultados que únicamente reflejaría costos variables de producción. De cualquier manera, si ustedes me lo piden, se los podría poner en Classroom, siempre y cuando pues ustedes lo soliciten, ¿verdad? Me refiero a esa hoja técnica del costeo variable. Ahora, estado de resultados variable. Bueno, el estado de resultados variable, yo acá ya lo tengo elaborado, pero no tengo ningún problema en borrarlo y puedo pues ir colocando cuenta por cuenta para que esto se pueda asimilar de una mejor forma. Sí, Disculpe, en la anterior, en la hoja técnica de costeo variable, esta hoja técnica también se tiene que hacer al momento de presentar los resultados, digamos, en un examen, por ejemplo, sí tiene que llevar la hoja técnica y está resultados variables. pues yo diría que sí, aunque también hay que estar muy atentos a lo que pidan. Hay que estar muy atentos a lo que pidan, porque podría ser que la hoja técnica del costeo variable no se las pidan, porque tal vez ya se las estén proporcionando y solamente tengan que diseñar el estado de resultados variable. O podría ser, como dice usted, que soliciten hacer la hoja técnica del costeo variable para después hacer el estado de resultados variable. O podría ser que no la pidan. También eso puede pasar, ¿verdad? Porque tampoco es algo obligado de que se tenga que aplicar el método del costeo variable en el examen. Yo, de los tres temas, el único que yo veo seguro
El único que veo seguro es el del costo estándar. Los otros dos, que es el punto de equilibrio y el costeo variable, no estoy diciendo que no vengan, porque sí pueden venir, pero como que baja la probabilidad, ¿no? Baja la probabilidad. Eh, yo pienso de que sí es posible de que, por ejemplo, les venga el costo estándar con punto de equilibrio o el costo estándar con costeo variable, ¿verdad? O solo costo estándar, pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que el costo estándar tiene una importancia tremenda. Entonces, el costo estándar viene sí o sí, ¿verdad? Ahora, por cuestiones de tiempo, ¿cómo les van a plantear, por ejemplo, el costeo variable? ¿Qué les van a pedir específicamente? Pues no lo sé. Si tengan que hacer la hoja técnica, si tal vez no la tienen que hacer porque ya se las dan, ¿verdad? Incluso dentro del mismo tema del costo estándar, tampoco sé si daría tiempo a que lo desarrollen todo, porque a lo mejor las cédulas de elementos ya vengan, pero tienen que hacer hojas técnicas, cédula de variaciones y estado de resultados. O sea, tantas combinaciones que pueden haber, ¿verdad? Yo recuerdo en este momento que en una ocasión lo único que se solicitó fue la cédula de variaciones, fue lo único, me recuerdo muy bien. Y en esa ocasión, pues como era una cédula de variaciones bastante fuerte, bastante laboriosa, pues se les fue todo el tiempo del examen en la cédula de variaciones nada más. Entonces, hay tantas combinaciones y tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Igual, aprovechando su pregunta, se me ocurre la idea de colocarles otro material en Classroom del costeo variable para que se puedan apoyar más, para que puedan tener más material para estudiar, a manera de que tengan otro ejemplo. A eso me refiero. Entonces, empezaríamos con los ingresos por ventas. Ya sabemos que son 700 lámparas a un precio de 9.50. La verdad es que este precio podría cambiar, podría modificarse si así lo quisiéramos, porque recordemos que en el costeo variable, como estamos bajando los costos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no bajarle al precio? Ya que el precio, pues, eh, solamente va a cubrir costos variables, ¿por qué no le bajamos un poco al precio para que este producto tenga un precio más competitivo? ¿Por qué no, verdad? Entonces, lo que quiero dar a entender es que ese precio de 9.50 pues no es ley, ¿verdad? Tenemos la opción o nos podemos dar el lujo de jugar con ese precio, ¿verdad? Entonces ahora voy con el costo de ventas o costo de los productos vendidos. Empezando con el costo de los productos manufacturados. Variable. Como ya lo calculé en mi hoja anterior, es decir, en la hoja técnica del costo variable, aquí lo dejé plasmado. Entonces, ese costo yo ya vi que es de 6.89, 73, etcétera. La verdad es que lo voy a tomar con todos los decimales. 6.89, 73, 45, etcétera. Entonces, lo pongo por acá.
para que me quede como de referencia, ¿verdad? Y estará multiplicado definitivamente por las 810 lámparas. Entonces, para mayor facilidad lo vengo a traer acá, el 689 con todos los decimales, y efectivamente lo multiplico por 810 lámparas. Así está ya hecha la multiplicación. Mi costo entonces es de 5,586,85. Ya dijimos que de inventario inicial de producto terminado, pues no tenemos absolutamente nada. Por lo tanto, el mismo valor de 5,586,85 corresponde al costo de los productos disponibles para la venta. Y a esto le voy a restar el inventario final de producto terminado. ¿Y esto en qué va a consistir? Bueno, de nuevo voy a hacer uso del 6,897345. Aquí me estoy olvidando completamente de lo que es el costo estándar. Es un tema que ya no lo estoy considerando. De hecho, únicamente cuando se hace el estado de resultados con el costo de producción estándar, es que yo me pongo a valorizar el inventario final de producto terminado con un costo real, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, yo explicaba el día martes que en ese estado de resultados tenemos que colocar las variaciones. Hay que afectar las cifras con variaciones, tanto favorables como desfavorables. Entonces, por eso es que lo hacemos así. Pero ese tema aquí, pues ya no tiene nada que ver. Entonces, uso nuevamente este mismo 689 con todos sus decimales por 110 productos y estamos hablando de 758,71. Por lo tanto, el costo de los productos vendidos, pues viene siendo la diferencia, ¿verdad? 4,828,14. Acá yo no le diría utilidad bruta real en ventas, porque ya nos aconsejaron, ya nos sugirieron que es una contribución marginal. No es muy lógico decirle utilidad bruta en ventas, ¿verdad? Porque la verdad es que estamos ignorando los cargos fijos. Entonces, perdón, aquí sería 6,650 menos 4,828,14 son 1,821,86. Y acá les puse, no sé si se observa, pero les puse que con respecto al costo de los productos vendidos de 4,828,14, la realidad es que en el estado de resultados real, es decir, el que hicimos con datos reales, esta cantidad no es más de 5,000 quetzales, o sea, no es de 4,800 como está aquí, ¿verdad? Es de más de 5,000 quetzales, es lo que quiero decir, que en el estado de resultados real, el costo de los productos vendidos es de más de 5,000 quetzales, aquí es de 4,800 y pico. Y la ganancia bruta en el estado de resultado real,
pues no llega ni a los 1.600 quetzales. En cambio aquí, esta ganancia, entre comillas, es de 1.821 quetzales. Entonces, ¿qué pasa con el método del costeo variable o con el sistema del costeo variable, como dicen algunos autores? Bueno, que como obviamente los costos descienden porque no se están contemplando los fijos, entonces la ganancia, entre comillas, pues es más alta. Y por eso les decía que tenemos chance entonces de jugar con el precio, que bien podría ser otro, ¿verdad? Bien podría ya no ser de 9.50. Ya le podríamos considerar, qué sé yo, 9 quetzales o quizás menos de 9. Habría que analizar bien eh, esa situación. Ahora, seguidamente tenemos entonces los gastos operativos del mes y estamos hablando de los que corresponden a mercadeo y ventas. ¿Sí? Disculpe, me perdí en la parte, no sé si yo le explicó lo de los 38,2 centavos que están afuera del margen. No, no los he explicado. Ah, gracias, que me tiene ese número pendiente. Sí, no tenga pena, y ahorita lo voy a decir. Los gastos operativos del mes, pues ya sabemos que son 950. Allí no importa, jóvenes, si van fijos y variables. Eso quiero que quede bien claro, que en donde estamos siendo discriminativos con los costos fijos es en toda el área de producción. Es decir, estamos haciendo de lado los costos fijos para determinar nuestro costo de ventas o costo de los productos vendidos, ¿verdad? Pero ya aquí, con estos 950 quetzales, no importa si hay fijos y variables metidos en los 950. De hecho, para quien se está preguntando, ¿y qué vamos a hacer con esos 280 quetzales de costos indirectos de fabricación fijos que tenemos ignorados? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Los vamos a tirar a la basura? No. En el método del costeo variable se acostumbra a colocarlos dentro de lo que viene siendo los gastos operativos. Entonces, como parte de los gastos operativos del mes. Entonces, aquí van a estar colocados los 280 quetzales que ignoramos anteriormente. Porque si se recuerdan, nuestro costo de ventas únicamente contempló los 200 quetzales de costos indirectos de fabricación variables. Y obviamente con todos los costos de materia prima y mano de obra que también se consideran variables. Entonces, nuestros gastos operativos pues prácticamente suman 1.230 quetzales y aquí llegaríamos a una utilidad operativa real. Ahora, hay algo muy interesante y es el hecho de que más de una persona me ha dicho, bueno, si los costos fijos están ignorados arriba, pero sí están siendo colocados abajo como parte de los gastos operativos, entonces, pues como que deberíamos de llegar al mismo resultado de utilidad operativa real calculada precisamente en el estado de resultados real. Pero no, no vamos a llegar a eso. No sé si alguno de ustedes tiene a la vista o a la mano la utilidad operativa obtenida en el estado de resultados diseñado con datos reales. ¿A qué utilidad operativa llegamos?
629,88. Ah, qué interesante, muchísimas gracias. 629 quetzales con 88 centavos. Entonces, aquí está pasando algo muy curioso porque, como les decía, eh, cualquiera podría pensar, solo están cambiando de lugar los costos indirectos de fabricación o de producción fijos. Estos 280 quetzales no están arriba dentro del costo de ventas, pero están abajo. Entonces uno podría decir, bueno, no habría que observar diferencias. Al final de cuentas, siempre estamos considerando los cargos fijos, solo que en diferente posición colocados, pero si se están tomando en cuenta de todas maneras, ¿por qué se tiene diferente eh, utilidad operativa? Bueno, la diferencia, ¿de cuánto será la diferencia? El compañero me acaba de decir 629 con cuánto, compañero. Con 88. Con 88, gracias. Entonces, si a 629,88 le resto 591,86, tengo una diferencia de 38 quetzales con 2 centavos. ¿Por qué se da esa diferencia? Bueno, esa diferencia, mientras haya inventario final de producto terminado, esa diferencia siempre va a existir. Lo que quiero decir es que mientras exista un inventario final de producto terminado, siempre habrá una diferencia entre la utilidad operativa calculada en el estado de resultados real con la utilidad operativa calculada en el estado de resultados mediante el costeo variable. Y es que si ustedes analizan bien, aquí es en donde radica esa diferencia de 38 quetzales con 2 centavos. Si ustedes se ponen a sacar una diferencia entre el inventario final de producto terminado del estado de resultados con datos reales, que es de 796,73, si a esos 796,73 le restan 758,71, pues son 38 quetzales con 2 centavos lo que ustedes van a encontrar que es justamente la diferencia entre las dos utilidades operativas. ¿Y a qué se debe? Bueno, hay que recordar que los productos que no se vendieron se quedan costeados o inventariados con un costo variable netamente, o sea, exclusivamente variable, mientras que los productos que no se vendieron, eh, considerándolos dentro del estado de resultados con datos reales, pues quedan costeados o quedan inventariados con la totalidad de los costos, ¿verdad? Tanto fijos como variables. Aquí estos 110 productos, estas 110 lámparas, solo quedaron costeadas con cargos variables. Entonces, ¿qué estoy tratando de dar a entender? Que esta diferencia es normal. Esta diferencia de acá, de 38 quetzales con 2 centavos, pues es normal que suceda. Porque la diferencia radica en el valor del inventario final de producto terminado, que en un estado de resultados mediante el costeo variable, pues siempre va a ser un inventario final que únicamente contempla cargos variables. Y como les decía, no es un ejemplo que, que nos esté mostrando pues un gran descenso en el costo de ventas, ¿verdad?
Pero pues es un ejemplo diseñado con el costeo variable. Y digo que no es una gran cantidad, no es un gran descenso porque pues solo fue la cantidad de 280 quetzales que no se tomó en cuenta dentro del costo de producción. Pero en algo ayuda a que la contribución marginal esté más alta. Entonces, si yo quiero incursionar en un nuevo mercado, pues claro que podría pensar en bajarle un poco al precio, ¿no? Al fin de cuentas, los ingresos por ventas que yo obtenga en ese nuevo mercado, pues no pretendo que me recuperen mis cargos fijos. Mis cargos fijos los quiero recuperar en el mercado local, ¿verdad? Pues hasta acá todo el contenido del curso, jóvenes. Si ustedes sienten más comodidad de que yo les coloque en Classroom estas dos hojas, quiero decir, la hoja técnica del costo variable y el estado de resultados variable, pues claro que lo puedo hacer, ¿verdad? Si ustedes así lo desean. Si no, pues entiendo que tomaron nota, tomaron sus capturas, entonces quizás no sea necesario. Yo les hago la cordial invitación para el próximo martes. Vamos a estar iniciando un repaso. La verdad es que por lo extenso de los temas, yo diría que sí vamos a necesitar del martes 5 y del jueves 7. Solo el martes no creo que nos alcance para hablar de los temas del examen final. Así que, pues nos vamos despidiendo.